Estaba ya sentado en mi escritorio. Abrí la libreta para iniciar a escribir una nueva historia que daba vueltas en mi cabeza desde hace unas horas. El café se encontraba listo y no tenía más excusas para posponer mi relato. Las palabras fluían de buena manera. Me encontraba en la parte media de esta historia, pero comencé a sentirme algo mareado. Hice una pausa para retomar fuerzas. Cuando regresé a proseguir con la labor que tenía a medias, observé que la tinta de mis escritos se tornaban de un color rojizo. Realmente me pareció algo extraño, aunque lo asocié al malestar que había sentido anteriormente. Continuaba escribiendo, pero la tinta seguía tornándose rojiza y difusa. En ese mismo momento, sentí un ruido en la parte baja de mi casa. Extrañado por los sucesos, me dirigía a comprobar qué habría podido causar ese ruido, pues hace muchos años ya que he vivido solo. Salí del estudio y bajé las escaleras. No vi nada fuera de lo normal, excepto un viejo candelabro que se había caído en la sala principal, quizás por una ráfaga de viento que pudo filtrarse por alguna ventana en mal estado. De vuelta al estudio, noté una sombra bajo la puerta, que por alguna razón fue un poco difícil de abrir. Me senté y pensé en lo extrañas que se estaban poniendo las cosas, pero soy escritor de cuentos macabros. No me podía dejar llevar por cuestiones tan insignificantes. Debía continuar con lo que ya había empezado. Abrí nuevamente la libreta, aunque no recordaba haberla cerrado. Allí las letras que se tornaban rojas ya eran palabras coherentes que a mi parecer querían advertirme algo. Cuidado, vete, detente. Fueron algunas de las palabras que pude distinguir en mi libreta. Aunque tenía algo de asombro y miedo, también había algo de fascinación e intriga dentro de mí. Tomé la pluma, pero no para continuar con mi historia. Pensé que era posible comunicarme con quien estuviera haciendo pregunta. ¿Quién eres? Escribí con letras temblorosas y quizás poco legibles. Casi de inmediato iniciaron a moverse las letras rojizas. Se estaban acomodando para darme una respuesta. No quieres saberlo. Fue lo que pude leer. Con mayor intriga y miedo, formulé una nueva pregunta. ¿Qué quieres? A lo que las letras me respondieron: que te detengas. Hice una pausa para pensar en todo lo que sucedía, y aunque de verdad quería detenerme ya, había algo dentro de mí que me incitaba a continuar, aunque sabía que no debía hacerlo. Durante unas horas permanecí inmóvil mirando la libreta para ver si sucedía algo más. Pero el simple hecho de que yo no hiciera nada causaba exactamente eso en la libreta. Nada. Me perturbaba mucho más el pensar que no podía continuar con aquello que me apasionaba. Pensé también que era imposible que yo dejara esa historia inconclusa. Poco o nada pensaba en las consecuencias de lo que podría suceder si terminaba mi historia. Tomé nuevamente mi pluma, decidí no hacer caso a lo que pudiera suceder en la libreta y continuar mi historia. Pasadas 3 páginas,
de incoherencias rojizas plasmadas en las hojas. Continuaba escribiendo contra la voluntad de este ser. En ese momento, ya no eran letras las que se tornaban rojas. El papel expedía un líquido pegachento que rebosaba la libreta e iniciaba a subir por mi pluma. Mis dedos casi estaban cubiertos y en mi mente había algo que no me dejaba parar por más miedo que tuviera. Estrepitosamente se movió la silla en la que me encontraba sentado. Petrificado sentía el golpe que se generó al chocar contra la pared. Sentí un temblor demasiado fuerte en la casa. Cerré mis ojos intentando decirme a mí mismo que esto no era cierto. Escuchaba cómo caían las cosas de todas las habitaciones que conformaban mi hogar. Ya era tarde, todo estaba oscuro y no podía ver más que lo que me permitía ver el reflejo de la luz de las lámparas exteriores. Tomé fuerzas para emprender mi huida. Salí del estudio mientras veía sombras revolotear por todos lados. Resbalé por las escaleras que me llevaban al piso principal. El líquido que expedía mi libreta ya hacía parte de todo el suelo del lugar. Adolorido por los recientes golpes, pero con la convicción de que debía escapar, tomé fuerzas nuevamente, alcé mi cabeza para continuar. Di el primer paso y sentí múltiples golpes con una precisión exacta del unísono. Todas las puertas y ventanas se habían cerrado. Era prisionero de esta entidad. Un vehículo pasaba por las vías que conducían a mi casa al mismo tiempo que me daba un poco de luz. Escuché una risa macabra que nunca pude distinguir de dónde venía. La luz del vehículo reflejaron una pared y en ella habían letras rojizas igual que en mi libreta. Esta vez decía: te lo advertí. Ya nada podía soportar más. No tenía fuerzas. Los golpes y el miedo se habían apoderado de mí. Volteé la mirada para revisar por dónde podía escapar, utilizando ya el último aliento que quizás tenía. En ese momento se hizo la revelación. Una figura aterradora de una mujer cubierta en sangre. Pensé que había algo más que podría hacer. Se lo pregunté, a lo que con una voz escalofriante me respondió: si quieres salir, liberarte de mí, lo único que puedes hacer es publicar tus historias. Que todo el mundo sepa de nuestra existencia y sepan lo que has sufrido. Desde ese día intento publicar diariamente alguna de mis historias, y aunque sé que jamás podré liberarme de este trato, no he vuelto a experimentar esos hechos.